Muy bien, pues muy buenas tardes en algunas partes de la República, buenos días en algunas otras partes, y a donde quiera que nos estén viendo, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una entrevista más de nuestro programa Universidades Anfitrionas de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, que coordina el Comité de Difusión y que tiene como objetivo brindar recursos, herramientas y procesos de alfabetización en salud para seguir construyendo y favoreciendo entornos saludables para el bienestar. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Gustavo Navarrete Regalado de la Universidad Modelo de la Escuela de Psicología. Agradecemos muchísimo las gestiones de la universidad para proporcionarnos la entrevista con el doctor Gustavo. Y hoy, justo a un día previo de que se pinte de rojo todos lados, las rosas, los corazones y los querubines se hagan presentes en nuestras redes sociales, vamos un poquito a hablar de qué implica de construir el amor romántico. ¿Qué implica de construir el amor romántico y por qué el amor romántico ha ciertamente limitado, perjudicado o generado algunas situaciones no tan favorables en las personas, en los vínculos y en las relaciones? Doctor Jorge, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Pues aquí estamos para dialogar un poco, ¿no? Un tema muy interesante, como bien dices, ¿no? Un día del Día del Amor y de la Amistad. Súper. Y creo que comenzamos por ahí, ¿no? Primero, a veces confundimos, nos han puesto dos conceptos que sí, aun cuando tienen relación, estos dos conceptos de amistad y amor, a veces entramos en unas cuestiones tremendas, ¿no? Digo, y hay tantas canciones que hablan al respecto que nos educan y nos van reconfigurando la forma en que lo entendemos. Y pues bueno, justo creo que aquí, cuando nosotros hablamos de deconstruir el amor romántico, para que quede claro, ya te hago la pregunta, es romper con esa idea que tenemos. Pero justo, platícame, ¿qué implica cuestionar esto? Mira, es un proceso muy complejo, ¿no? Porque desde que le entramos, digamos, al concepto de amor, pues nos bombardean, ¿no? Desde la familia, amigos, canciones, películas, la cultura, ¿no? Nuestras regiones, incluso desde cómo se conceptualiza el tema del amor, ¿no? Partiendo un poquito del ejemplo que hablábamos del Día del Amor y la Amistad, incluso está esta separación de amor y amistad como si fueran dos elementos que no pueden ir juntos, ¿no? Y el concepto de amor lo, lo construimos alrededor de las dinámicas de pareja y es difícil asumirlo desde una perspectiva más también de que el amor de amistad, el amor fraterno es parte de ser amor, ¿no? Creo que esta idea, hablamos mucho de deconstruir, pero creo que no hay mucho tiempo a veces para sentarnos y dialogar un Como poco, ¿no? Un tema muy meditar y interesante. Analizar cómo hemos construido justamente nuestra perspectiva del amor, cómo esta perspectiva influye mucho en lo que elegimos, en lo que pensamos, en lo que consumimos, en lo que escuchamos, ¿no? Y que nos marca justamente desde dónde nos vinculamos y cómo al vincularnos desde ese lugar muchas veces sufrimos, ¿no? En esta perspectiva de lo que es el amor, ¿no? y bueno, creo que con esto que tú nos comentas hay un elemento fundamental y son las expectativas, ¿no? Esto que tú comentas genera un conjunto de expectativas respecto a la relación, al vínculo, a lo que yo espero del otro y la otra. Y eso, como tú dices, daña y perjudica. Yo sé que tú te dedicas a la terapia de pareja y nos pudieras decir aquí, seguramente, ¿no? En ese sentido, estas ideas, ¿qué tantos conflictos nos llevan a nivel individual y colectivo? Muchas, ¿no? Y lo podemos ver desde niños, ¿no? De repente, desde el kinder, ¿no? Hay este jueguito de el noviecito, ¿no? La niña que te gusta, el niño que te gusta, y qué le vas a regalar, ¿no? Y qué atención le pones, o es que te hizo mucho caso, o es que a lo mejor, ¿no? Te pellizca y se acerca a ti porque le gustas, ¿no? Y vamos como creciendo en una práctica de conductas que nos generan esta perspectiva de qué es ser amado o qué no es ser amado. Y muchas veces en las relaciones de pareja, pues en estas idealizaciones, ¿no? Que vamos construyendo, que es imposible no tenerlas, ¿no? Que también habría que puntualizar que no podemos escapar del todo de la idealización, pero sí van marcando pautas de cómo nuestra forma de interactuar con la pareja nos va o acercando o distanciando en función de este checklist de cosas que en teoría la pareja tiene que hacer, ¿no? ¿Cuánta atención tiene que darme?
cuánto tiempo tenemos que pasar juntos, si me celas, si me amas o no me amas, ¿no? Si no te importa porque te da igual que yo agregue a alguien en mis redes sociales, es que no me amas lo suficiente, o si no haces estos sacrificios, ¿no? Casi, casi desgarradores, no es amor, o de repente este amor que tanto es real o no real en función de cuando me comparo, ¿no? Con el otro. Pues creo que los discursos de amor sí son un elemento bien fundamental en las narrativas de las parejas y en general en la narrativa familiar, creo también en relación a cómo conceptualizamos el afecto, el cariño, la ternura, el amor, ¿no? Que nos lleva justamente a vincularnos. Claro, y aquí justo con lo que tú nos explicas, creo que podemos comenzar a diferenciar estas palabras, ¿no? Que querer y amar no es igual, y comienza todos estos discursos que hemos aprendido, y entonces, con lo que tú nos afirmas, ¿existen diferentes formas o tipos de amor? Mira, se ha estudiado mucho, ¿no? Desde perspectivas antropológicas, sociológicas, psicológicas. Creo que hablar más de tipos de amor, tendríamos que mirar cómo nuestro contexto sociocultural, económico y político ha definido el amor. Incluso cuando hablamos de construir el amor romántico, pareciera que solo es ese tipo de amor, ¿no? El amor romántico, ¿no? Que viene toda esta lengua, ¿no? Romance, estas novelas, ¿no? Caballerescas. Y a veces quizás eso delimita mucho como el concepto general de amor, ¿no? De que pareciera que lo malo es el amor romántico o la palabra romántico, ¿no? Y la palabra romántica no es mala, puede tener unos elementos muy, muy lindos, muy amables, ¿no? Muy de afecto, pero como está muy asociado solo a la idea típica, ¿no? Del caballero conquistador, ¿no? Del sentido de posesión, de mi princesa, ¿no? Mi príncipe, creo que nos ha hecho pensar que hay como muchos tipos de amor, ¿no? Creo que también este discurso que a veces en la psicología ha permeado de los lenguajes del amor, ¿no? Entonces de repente sí hemos caído como, no, a ver, es que mi amor es de actos de servicio, mi amor es así, pero si no es que este tipo no es tan amor, creo que tendríamos que empezar primero a aterrizar como qué estamos entendiendo por amor, ¿no? ¿Qué elementos le agregamos al concepto de amor? Y desde ahí empezar a quitarle apellidos y empezar a hablar más de un amor vincular, ¿no? Relacional y contextual de alguna forma. Me encanta lo que acabas de decir, porque a veces la infodemia que hay sobre el amor, los lenguajes del amor o los tipos del amor provocan eso, ciertamente, ¿no? Mucho. Y yo creo que al final del día le hemos puesto tantos apellidos a tantas cosas para definir o para acotar, que lo único que hacen es justo eso, generar infodemia, ¿no? ¿Por qué? Porque además se vuelve un lenguaje cotidiano, que las personas van justificando acciones respecto a esa forma, ¿no? Y entonces es que no entiendes mi forma de amar o no entiendes la forma porque yo soy del tipo tal. Y les encanta a las personas etiquetarse, encasillarse y ponerse ahí una, yo soy así y por tanto tengo que comportarme de esta forma. Nos gusta mucho encajar esa parte, ¿no? Pero justo yo creo que coincido completamente contigo, ¿no? Hay por ahí una frase que no recuerdo quién era, pero que hablaba con claridad, ¿no? El amor mueve al mundo. Mm. ¿Sí? Y es que es justo eso, ¿no? El amor implica un acto humano, ¿no? Yo creo que esencial en todo lo que hacemos y cómo nos relacionamos. El problema es todo lo que hemos aprendido, porque no sé qué opinas tú, pero ¿qué nos dicen las películas? ¿Qué nos dicen las canciones? Hay personas que solamente ven cierto tipo de película romántica y si no terminan juntos, no le gustó. ¿Qué opinas al respecto? Y sí creo que hemos caído como en estas dos polaridades, ¿no? Por un lado todavía este discurso, ¿no? De que el amor es poderoso, ¿no? Y todo lo puede y podemos vencer todos con amor y de repente cualquier adversidad o cualquier situación, incluso situaciones violentas, ¿no? Se pueden resolver desde este acto de amor. Y también creemos, nos hemos ido un poquito al otro extremo, a ese temor a la idea del amor, ¿no? Al mejor no me vinculo porque suena muy riesgoso esta idea de amor, ¿no? Suena muy peligroso el vincularme porque me pone en una posición vulnerable, ¿no? Y entonces creo que actualmente me da la impresión que hemos caído un poco en estos dos discursos muy polarizados, ¿no? Donde si me enamoro es terrible porque pierdo casi, casi mi sentido de identidad y se vuelve un estado casi psicótico,
o el otro lado, ¿no? Donde es, no, 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 mejor huyo del amor porque el amor es peligroso, ¿no? El amor es riesgoso, entonces hay que tener un excesivo cuidado. Y también caemos en este vacío también de mucha soledad, de formar vínculos, no queriendo asumir el riesgo de la incertidumbre. El amor también puede venir con esos estados, ¿no? Que a veces van a ser no tan placenteros y que es parte del crecimiento del vínculo, ¿no? Llámese un amor de pareja, de amistad, familiar o lo que sea. Y algo sumamente interesante a partir de lo que comentas, que lo escuchamos, bueno, quienes nos dedicamos un poco a la clínica, lo escuchamos tanto en terapia, ¿no? A las personas sufrir por amor, ¿no? Sufrir por amor, y es que si yo sigo consistente, es que mi amor es tan grande por esa persona que ahí voy a estar para él y para ella siempre, ¿no? Y desde la necesidad o angustia generamos relaciones muy, muy confusas. Y otra cosa eh, es que es bien interesante que muy poca gente, y te estoy escuchando y me agrada mucho, que haces una gran diferencia o hay una diferencia entre vincularse y Ujú. relacionarse, ¿no? Y construir la relación. Y muchas personas creen que cuando conocen a alguien es porque ya la conocen, tiene que ser mi novio o mi novia, tengo que tener prácticas de algún tipo y tengo que declarar mi amor eterno, ¿no? Y ahí está el gran error, porque no todas las personas que conocemos, sí, vamos a construir relaciones con esas personas y mucho menos relaciones románticas, si queremos llamarles de alguna forma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas? ¿Por qué? Bueno, sí, podemos, yo sé que es muy compleja la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué pasa con las personas en ese sentido? Desde dónde van a conocer a alguien creyendo que ese alguien ya es la persona ideal con la que tengo que configurar un vínculo y luego una relación? Creo que viene mucho también desde este discurso de las famosas medias naranjas, ¿no? Y esta experiencia de completud, de alguna manera, ¿no? Que yo vengo partido, ¿no? Y que en el mundo existe una persona idónea para mí que va a venir a completarme, ¿no? Y de repente se entra en este sentido de urgencia incluso, ¿no? De querer casi forzar, ¿no? Este encontrarme a mi media naranja, ¿no? Y la realidad es que parte de nuestra incompletud se llena de muchas formas y que muchas veces ni siquiera se llena y está bien, ¿no? Hay que empezar a tolerar la idea de que al final somos seres deseantes, ¿no? Deseantes de ser amados, aceptados, vinculados, pero no siempre podemos lograr, ¿no? Como nos gustaría ser amados o como nos gustaría vincularnos. Pero como todo el discurso va, incluso, ¿no? Los memes que aparecen en estas fechas, cuando viene el Día del Amor y la Amistad, ¿no? De estás solo, ¿no? Y aparecen estos bandos de día comercial, ¿no? Y hay que odiarlo porque es un día solo para gastar y los otros de pobres, ¿no? De mí, que estoy solo y qué hacemos, ¿no? O incluso esto, no los etiqueten a los pobres solteros, ¿no? Simplemente tienen ahí una serie de capacidades diferentes. Y de repente sí parece que es como, ahí están los felices, ¿no? Con pareja, disfrutando el Día del Amor y la Amistad, y ahí están los infelices que están ahí solitos, ¿no? Rumiando, ¿no? El dolor de no tener un vínculo de pareja. Y es completamente erróneo, porque tú y yo sabemos lo que sucede en las relaciones y en los vínculos. Y otra ahorita que estabas hablando de los memes y eso, el soldado caído, ¿no? Eso. O sea, el soldado caído, al contrario, ¿no? Yo creo que es como un proceso en el que aprendemos. Porque otra cosa que está sucediendo en estas relaciones y vínculos es las personas ya no tienen esta comunicación uno a uno, una a una. En ese sentido, se vinculan a través de redes sociales, a través de una plataforma, y luego cuando se encuentran personalmente, no era esa idealización construida. Y quiero retomar esta parte que dijiste hace rato de la violencia, porque justo cuando las personas se vinculan en una plataforma, y luego cuando entran a conocerse físicamente, se desatan un montón de violencias. Claro. ¿Sí? Pero la violencia se da a partir de tu proexpectativa que tú creciste, porque la otra persona te dijo, soy ta, ¿no? Y luego viene un montón de violencia sobre el cuerpo, sobre la forma, sobre esto, sobre lo otro, pero es construcción de tu propia expectativa, no del otro, ¿no? Entonces, creo que ahí también me gustaría que explicaras un poco más o que nos ayudaras a entender un poco más en ese sentido, el respeto al otro, ¿no? También el consenso, a los límites que implican estos tipos de vínculos relacionales, eróticos, sexuales o románticos.
Realmente, y creo que viene muy dado, ¿no? A la otra parte que hoy tenemos que como psicólogos centrales, que está toda esta perspectiva de género, ¿no? Es que desde pequeños como hombres y mujeres nos van estructurando, ¿no? En cuáles son esos actos o pensamientos o cosas que tendríamos que hacer, ¿no? Desde el amor que nos configuran también y nos limitan al mismo tiempo, ¿no? Porque así como hombres tenemos esta idea todavía que nosotros conquistamos, ¿no? Conquistamos el territorio y entonces una vez conquistado es mío, ¿no? Y tiene que ser mío porque yo ya me esforcé. O esta obligatoriedad de repente en las mujeres de que si yo soy el que está yendo, tú tendrías que responder, ¿no? Y darme o incluso en el caso de las mujeres, desde la perspectiva de género, también todo este marcaje que se liga también a la imagen corporal, ¿no? De lo atractiva o no que puedo ser para estar en un mercado del amor, ¿no? Y ser elegido o elegida como si yo también no pudiese elegir, ¿no? Y decir, quiero o no quiero. Y pasa mucho con el ejemplo que ponías del famoso soldado caído, que hay una presión social incluso, ¿no? Y se ve romántico que me pidan frente a toda mi escuela o frente a un escenario, ¿no? Que yo sea novia de alguien y de repente, bueno, y si no quiero, soy la mala o el malo, ¿no? Porque le dije no a alguien, ¿no? Y entonces lo estoy lastimando y entonces yo no debería lastimar si alguien me está confesando su amor, yo debería sentirme agradecido. Creo que hay mucho de las perspectivas de género que hoy tenemos que cuestionar y entrarle mucho desde cómo estamos justamente generando, ¿no? Todas las ideas del amor y nuestras conductas como hombre y mujer y nuestras conductas violentas dentro de esa perspectiva de género. Y es que justo expresar emociones de amor, de afecto, ¿va? Por ahí hay personas que dicen, es que el amor es exclusivo para quien va a ser tu pareja. El amor se manifiesta en un montón de relaciones y vínculos, ¿no? Qué tan sólidos, qué tan saludables son, eso tú lo determinas, pero a veces creemos y confundimos que hay relaciones, yo tengo una relación muy saludable. A ver, ¿qué implica saludable, no? O tengo una excelente relación, ¿qué implica tu excelente relación? Y no es para cuestionarlo, sino para realmente ponerle en un sitio adecuado y pertinente donde tú estés bien. Bueno, todo el mundo lo hemos dicho y comentado, ¿no? Donde algo me incomoda, ¿por qué estás ahí? ¿Mm? ¿Sí? Desde dónde te estás vinculando, desde la necesidad, ¿Mm? ojo, ¿no? Desde el hueco o sí. Y a veces tú encuentras vínculos, a lo mejor eróticos, románticos, ¿no? O solamente de afecto, de cariño, de sentirme bien con la persona. Y eso no implica que tiene que haber las otras cosas. Eso no le resta valor a tu vínculo y a tu relación. Pero como te digo, tenemos configurado esta idea desde lo romántico, esta idea de amor romántico que tenemos es si es así, tengo que pasar horas contigo en la televisión, tenemos que hacer cosas juntos, tenemos que ir a esto, tenemos que ir a lo otro, tienes que cuidar los detalles que yo tengo contigo, tú también los tienes que tener conmigo. Entonces, hay unas expectativas enormes, ¿no? Que lastiman, que dañan, perjudican. Y bueno, creo que tú nos has explicado bastante, bastante bien. Pero ¿y ahora? ¿Qué hacemos en los entornos donde tú y yo colaboramos y sumamos y muchos de con nuestros compañeros también están? Y muchas de las personas que van a ver este video también están involucrados en las escuelas, ¿no? En las escuelas hay un montón, pasan un montón de tiempo, ¿va? O sea, nosotros podemos ver en prepa cómo andan como muéganos, ¿no? En ese sentido, y eso a veces ellos creen que ese sentirte cómodo, ¿no? Con la otra o con el otro implica que te está dando paso para, ¿no? O en la universidad puede pasar lo mismo. ¿Cómo podemos dialogar esta idea de amor o de relaciones y vínculos en los espacios académicos de preparatoria y principalmente en la universidad? Creo que de entrada primero tendríamos que estar muy atentos a nuestros discursos, ¿no? Porque creo que como psicólogos a veces tenemos este sesgo como de casi estar inoculados, ¿no? A ciertas pautas de las cuales somos parte de del mismo discurso, ¿no? De cómo aprendimos a amar, cómo transmitimos la idea del amor. Incluso hasta a veces decir, ¿no? Amo a mis estudiantes, ¿no? Y le suena a veces está raro, ¿no? Porque es como, no, a ver, el amor solo implica a alguien llamado pareja. ¿Cómo vas a amar a tus estudiantes o amar a tus pacientes, ¿no? Creo que tenemos que también estar muy vigilantes de estas prácticas violentas que se dan y que pareciera que a veces en la prepa y en la universidad, que son chicos ya más grandes, tienen más
conciencia de esa parte de violencia, a pesar de que el discurso de violencia está por todos lados, pero cuando se acercan en corto muchas veces a los alumnos, ¿no? A platicarte de sus experiencias de pareja, te das cuenta cómo sigue siendo muy marcadas estas pautas, ¿no? Que estos discursos de amor siguen estando muy presentes en la forma de vincularse y que a veces no hay quien les cuestione, ¿no? Desde la culpa, desde el manejo de la propia sexualidad, ¿no? Del cuidado, desde la idea de la ternura, del cariño, la comprensión. Creo que tenemos que hacer mucho ruido, creo que es nuestra responsabilidad cuestionar, ¿no? Tomar pausas para justamente ir llevando a nuestros alumnos a que ellos mismos reflexionen sobre sus propias maneras de construir sus vínculos, su idea de mujer-hombre, ¿no? Y la idea de una relación de pareja incluso. Sí, creo que eso es bien importante porque ahí comienza todo, ¿no? Cuando no logramos acompañar también, o sea, creo que nosotros los adultos también debemos pasar por estos procesos de deconstrucción para poder acompañar al otro, ¿no? También cuestionarme como adulto, también soy humano, también soy vulnerable, también tengo mis propias ideas de vincularme y relacionarme para que yo pueda acompañar a otros, ¿no? Porque a veces el otro llega desde una pregunta, desde una necesidad y a lo mejor yo se la reafirmo o vienen preguntando, usted cree que es bueno? ¿Usted cree? Bueno, ¿no? O sea, ¿desde dónde? Pues más bien, ¿cómo te sientes tú con eso que estás viviendo? ¿No? ¿Cómo te sientes? ¿Y desde dónde construiste esa idea? Porque a veces nos pasa, ¿no? Nosotros vimos las relaciones de nuestros papás o de nuestro, que nos cuidaron o nos criaron, o vemos las cercanas y queremos replicarlas. Y pues ningún vínculo y ninguna relación va a ser igual. Todas van a ser diferentes, no hay una receta, ¿no? Porque somos personas diversas y a veces creemos que mi ex hacía tal cosa y este también lo tiene que hacer. No, 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 no. A ver, ahí hay una desconfiguración justo, ¿no? Creo que por eso estamos hablando de hay que deconstruirlo, hay que romper esa idea, no porque sea mala, como tú bien lo dijiste, no, no, porque la forma en que la hemos entendido la tenemos que repensar para estar mejor, ¿sí? Para relacionarnos de manera saludable. Bueno, Jorge, no sé cómo quieras que despidamos esto. Dinos recomendaciones, tips, sugerencias, por dónde vamos. Yo creo que hay que entrar al tema y hay que desarrollar esta mirada, ¿no? Cuestionadora en películas, en canciones, ¿no? Hoy tenemos afortunadamente una mayor apertura, ¿no? Muchos crecimos, digamos, de la generación de las telenovelas, ¿no? De Televisa, estos amores, ¿no? Apasionados, sufridos. Creo que hoy afortunadamente tenemos una mayor apertura que también nos pone en mayor peligro porque de repente es tanta la información que no podemos depurar, no tan rápido qué elementos tomar, pero sí creo que cuestionarnos, ¿no? Cómo miramos el amor, lo que me mueve, por qué cuando veo esta película me mueve tanto o esta canción, ¿por qué me llega tanto? No, no es cuestionar cómo estoy comprendiendo este discurso, ¿no? Esta historia de amor de la canción, ¿con qué me estoy quedando, ¿no? Con el que sufre, con el que hace sufrir, con un amor que es casi imposible, y darnos cuenta de cómo eso permea y nos limita, ¿no? Nuestro concepto de amor a nuestro entorno, ¿no? Nuestra comunidad, nuestro grupo, nuestros compañeros, ¿no? Nuestra vida misma, que al final el amor es un motor muy bonito que no tendría por qué limitarse a un solo contexto. Sí, porque a veces dice, es que tú le huyes al amor. No, al amor le abro todas las puertas. Sí, lo que le huyo es a las relaciones y vínculos no saludables que me perjudican a nivel personal y que posiblemente yo, al querer vincularme y relacionarme de esa forma, también violento a la otra persona, ¿no? Sin saberlo. Entonces, abiertos al amor estamos. Lo que no debemos estar abiertos es a las relaciones y vínculos que son insalubres, en ese Ujú. sentido, que no aportan, que nos ponen en crisis y pues como todos los memes dicen, ¿no? Amigo, amiga, si duele, si lastima, si violenta y reconoces la violencia, ahí no es. Claro. Doctor Jorge Navarrete, muchísimas gracias por tener la oportunidad de dialogar contigo. Un gusto, muchas gracias a la Universidad Morelos, perdón, a la Universidad Modelo, a la Universidad Modelo. También agradezco mucho a la maestra Carla Mira León por coordinar la entrevista y agradecerte que tengas la disponibilidad de seguir sumando a estos procesos de alfabetización en salud y desde luego de promoción de la salud en los entornos universitarios. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿no? En nombre de la Universidad Modelo, aquí estamos, ¿no? Colaborando y la verdad que tenemos en lo que se pueda colaborar, con mucho gusto estaremos presentes. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Nos vemos el próximo mes con otro tema más de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Hasta pronto. Hasta luego.